Estudió nuestro tercer invitado de esta mañana, el político, escritor, fundador del movimiento al socialismo, el señor Enrique Ochoa Antich. Le damos la bienvenida a este punto informativo. Siempre muy contento de estar en tu programa. Agradecido nosotros de que usted esté con nosotros el día de hoy para abordar un tema de análisis. Cambios en el discurso de líderes de la oposición durante los últimos días. Pues, ¿qué es lo que ha cambiado y cómo impacta el discurso, por ejemplo, de Juan Guaidó después del tema del cese de la usurpación, elecciones ya? Está hablando ahora de un diálogo, de un proceso de negociaciones o un proceso de diálogo que no había tocado este tema pues anteriormente, ¿no? Lo primero es, por supuesto, congratularme de que después de que tantos años, muchos hemos estado insistiendo en que este era el camino, finalmente los que habían escogido o algunos o los más importantes voceros de ese grupo que había escogido la salida de fuerza estén comprendiendo que por allí no era la ruta. Y entonces, claro, yo tengo que sentirme muy contento de que eso sea así. Ahora, al mismo tiempo, también siento cierta curiosidad, porque uno no cambia de política como cambiase de sombrero, ¿no? Claro. Eso, uno tiene hay motivaciones que están detrás de ello. Claro, y usted tiene una gente que lo sigue, y usted no puede de la noche a la mañana cambiar de política sin explicar, sin debatir con la gente. Por cierto, algo que más allá de cualquier otra diferencia, sí hizo Capriles. Capriles cambió también de política, pero él pasó varios meses debatiendo, discutiendo en sus programas, en sus espacios. Apareció en varias alocuciones vía redes sociales. En varias alocuciones vía redes sociales, él expuso y con mucho coraje cambió de política, pero explicó. Aquí pues al contrario, aquí fue un poco sorpresivo para todos y claro, uno dice, bueno, quienes nos trajeron a este desbarrancadero del extremismo, del Maduro vete ya, del abandono del cargo, del cese a la usurpación, de todo lo que conocimos durante estos 5 años, que recibieron una oposición victoriosa en el 2015 y entregan ahora una oposición derrotada, dispersa, prácticamente en ruinas. Oye, creo que lo menos que tendrían que hacer es reconocer sus errores, explicar sus equivocaciones y, digo yo, si no creen en lo que van a hacer, es preferible que se hagan a un lado. Ahí está James Cameron, el que fue primer ministro de Inglaterra. Él propuso que no se aprobara el Brexit. El Brexit se aprobó en un referendo y él se dio cuenta de que él no podía ser jefe de un gobierno que iba a aplicar el Brexit, que era una política en la cual él no creía. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, en la locución de Guaidó, yo lo veo con preocupación, porque cuando uno escucha la locución de Guaidó, uno descubre cosas como las siguientes. En primer lugar, sigue reivindicando el gobierno de interino, la entelequia. El gobierno interino. La entelequia de ese gobierno interino. Después, por el otro lado, no reconoce a este CNE. Ni al Parlamento tampoco. Ni al Parlamento. Dice que si no son elecciones presidenciales y parlamentarias ya, cualquier otra elección no es válida. Bueno, entonces uno dice, ¿cómo es que con esas características usted se va a incorporar al diálogo? Sabemos que con estas condiciones no habría un diálogo, ¿no? Claro, bueno, ellos van a incorporarse y entiendo que ya designaron personas para ir a la comisión de diálogo y entiendo que fue una exigencia de Estados Unidos y en las negociaciones que hay entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, que todos sabemos que existen, esa fue una condición y Maduro aceptó la presencia del grupo de Guaidó, del G4, en la comisión de diálogo. Ahora, lo que yo he estado proponiéndole, y le remití una correspondencia a la comisión de diálogo, tanto a Jorge Rodríguez como a Luis Eduardo Martínez, y ambos me han expresado el interés de tener en cuenta ese planteamiento, es que debería haber en la comisión de diálogo algo así como una especie de declaración de principios,
Es decir, usted participa del diálogo si usted reconoce al CNE, si usted se compromete desde ahora en que va a ir a las elecciones regionales y municipales del año 21, si usted acepta que hay unas elecciones presidenciales en el 2024 y se compromete de una vez en que va a asistir. Incluso, más allá de que uno sea oposición al gobierno y de que uno quisiera que el gobierno cambiara, y de que uno trabaje para que cambie el gobierno por la vía electoral, por la vía pacífica, pero el gobierno que existe en Venezuela, el gobierno de Venezuela, es el que despacha en Miraflores. Usted va a Miraflores, toca la puerta y el que abre la puerta es Maduro. Bueno, yo creo que incluso tendría que haber en esa declaración de principio un reconocimiento de que ese es el gobierno. Y yo le recomendaría a la gente del G4, incluso hasta por el sentido del ridículo, que sencillamente disuelvan a ese gobierno interino, que ya lo que da es pena, da pena en el mundo entero, no solamente en Venezuela. Un gobierno que no gobierna nada, que regresen a la nación los bienes que confiscaron en el extranjero y que sencillamente se incorporen al diálogo con voluntad de verdad de rectificación. Cuando usted menciona el tema de los principios en esa misiva que dirige a la Comisión de Diálogo, usted está mencionando los principios que debería tener la oposición del G4 para participar, como el reconocimiento del CNE, pero ¿cuáles serían los principios que también debe tener la otra parte? Claro, ahí también señalamos, ahí por ejemplo decíamos, hay que designar a unos poderes públicos cumpliendo la letra y el espíritu de la Constitución, porque a veces cuando se designan los poderes públicos en Venezuela, que la Constitución proclama, como toda constitución democrática, que deben ser poderes autónomos, poderes independientes, ¿no? Se cumple la letra de la Constitución porque la persona que va a ocupar el cargo, el día antes de ser designado, renuncia al partido. Entonces, claro, en el momento en que es designado, no es un militante de partido, pero el espíritu de la Constitución no es ese. El espíritu de la Constitución es que se trate de verdad de personas independientes y autónomas, que no tengan ningún tipo de militancia política. En el caso del CNE, fíjate que yo opino lo contrario. Yo más bien a veces pienso que una reforma de la Constitución que habría que aplicar es regresar al CNE que tuvimos en algún momento, en el cual la mitad de los miembros lo ponía el partido de gobierno, la otra mitad los ponía el partido de la oposición y el intermedio, el fiel de la balanza, se designaba por mutuo acuerdo. Creo que es preferible que haya una representación de partidos en el CNE y no esta supuesta independencia que es muy difícil en el caso del CNE. Que al final no se porque es un organismo muy político, pero en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, ¿cómo es que el Contralor va a ser un militante del partido de gobierno cuando se supone que el Contralor va a controlar los gastos que hace la gente del partido de gobierno que está en el gobierno? Entonces, creo que ese es un compromiso que debe asumir el gobierno, de poderes autónomos e independientes ahora que se van a relegitimar, ¿no? Bien, debemos irnos a una pausa. Vienen elecciones este año, vamos a conversar al regreso sobre ello. Ya el gobierno, digamos, tiene sus piezas sobre la mesa, ellos han mantenido un discurso de unidad a pesar de que puedan haber diferencias. Sin embargo, dentro de la oposición pues también queda mucho camino por recorrer, pero es corto el tiempo. Vamos a analizar al regreso de la pausa esta situación. No se aparten y ustedes también participen. 8:01 de la mañana regresamos a Primera Página, seguimos conversando con el político, escritor, fundador del Movimiento al Socialismo, Enrique Ochoa Antich. Desde su trayectoria y experiencia política estamos comentando en referencia a la actualidad política venezolana. En el corte anterior hablamos del tema de los diálogos que se están presentando entre el gobierno nacional y no solo los sectores de la oposición que estuvieron como protagonistas durante el pasado año, sino también con sectores del G4. Pero dentro de la oposición y de cara a estas elecciones regionales, pues hay poco tiempo, pero sí mucho que decidir. Escuchábamos a Henry Falcón como representante de la Alianza Democrática en una rueda de prensa en días anteriores, hablando del tema de la unidad nacional. Sin embargo, es evidente que todavía dentro de la oposición pues hay muchas diferencias, ¿no? ¿Cómo lograr esa unidad? Sí, bueno, como yo soy independiente desde hace más o menos 10 años,
creo que puedo hablar con alguna autoridad sobre este tema, un poco fuera de los intereses menudos de los partidos políticos, que es inevitable que existan, ¿no? Yo no creo, lo he escrito, lo he dicho, otros también lo han dicho así, que la unidad sea un fin en sí mismo y que la unidad sea, como te decía fuera de cámara, un tótem al cual hay que adorar. La unidad es un instrumento para una política, lo fundamental es la política. Lo que va adelante, los caballos, es la política, es el discurso, es lo que usted propone. Pero detrás hay una carreta en la cual deberían todos los que están de acuerdo ir unidos. A mí me parece que si hay divergencias de fondo, como las hubo en estos 5 años, era muy difícil que hubiese unidad. Si habían unos que querían votar y otros que no, eso era imposible que hubiese unidad. Si unos planteaban la intervención militar extranjera o las sanciones, que por cierto son otras de las condiciones que deberían ponerse a la hora de la mesa de diálogo, rechazar la intervención militar extranjera y rechazar las sanciones. Pero si usted está de acuerdo con ellas y usted, por el contrario, otros estábamos de acuerdo con una salida soberana, sin injerencia extranjera, era imposible que hubiese unidad. Pero si ahora, como se han hecho estos cambios que se han producido, todos dicen que quieren votar, todos creen en el diálogo, todos creen en la salida soberana y nacional, lo natural sería que hiciesen un esfuerzo para ir unidos, para plantear un programa común, una alternativa democrática común. Cuando en el año 2006, yo me siento muy orgulloso siempre de decirlo, postulamos la candidatura de Teodoro Pekov y en el año 2006 construimos una nueva dirección política. En ese momento que recibíamos una oposición en ruinas, la oposición del paro, la oposición del golpe de Estado de Carmona, todo aquello. Recibimos una oposición en ruinas y emprendimos la ruta democrática y al final, 10 años después, se entregó una oposición victoriosa, pujante, que ganaba elecciones y que ganó la Asamblea Nacional. Eso se hizo primero deslindándonos del extremismo. Toda unidad supone primero un deslinde con el extremismo. Con el extremismo no puedes ir unido. Pero una vez que te deslindas del extremismo, todos aquellos que van a participar en las elecciones, caramba, uno les pediría que por favor pusieran un poquito por debajo de los intereses nacionales, los intereses particulares. A mí me han contado, por ejemplo, que en el municipio Libertador hay 26 candidatos. Me dijo en estos días Nick Merevans que medio asomó su nombre y prácticamente salió corriendo cuando observó que eso era así. Bueno, yo creo que tanto la alianza, los partidos que están representados en la oposición en la Asamblea Nacional, como el grupo de Capriles, que se está incorporando de manera entusiasta a la mesa de diálogo, e incluso si el G4, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, y Voluntad Popular y todo ese grupo que está allí, porque hay otra Acción Democrática en la Asamblea Nacional, por cierto. Entiendo. Pero en todo caso, si este grupo del G4 se incorpora, bueno, pónganse de acuerdo. Afortunadamente, en las elecciones regionales hay una pequeña ventaja, que es que hay liderazgos regionales reales. Es decir, allí no se inventan. En los liderazgos regionales no es que tú traes a alguien de afuera y lo impones. Claro. Eso surge. Lady Gómez es una lideresa del Estado Táchira. Yo creo que nadie, es muy difícil, a menos que sea otro tachirense que tenga otro liderazgo, y entonces búsquese las maneras, unas elecciones primarias, cualquier alternativa. Pero yo creo que los liderazgos regionales podrían imponerle desde abajo hacia arriba, más que de arriba hacia abajo, a los cogollos partidistas la necesidad de una amplia unidad democrática. Señor Ochoa, es momento de interactuar con nuestra audiencia, leer parte de las preguntas e inquietudes que ellos tienen. Están participando con la etiqueta Primera Página. Vamos a iniciar de inmediato con el señor Goro Zamora Constitución. Él le dice: saludos, Primera Página. Una cosa es cambiar el discurso y otra mantener en la práctica lo que siempre ha dicho y hecho Juan Guaidó. ¿Cree usted que el Ministerio Público ha sido negligente en la administración de justicia referente a lo ya dicho y hecho? En relación a los temas de Guaidó, bueno, ese es un tema político, no es un tema estrictamente judicial. La política no se puede judicializar.
Es decir, efectivamente se cometieron delitos, delitos políticos. Todo lo que se hizo con los bienes, con los bienes de Venezuela en el exterior, digamos, aceptar el tutelaje del Departamento de Estado, que ellos fuesen los que dictaran la política de un sector tan importante de la oposición como la del G4, como ocurrió, eso es un delito en Venezuela, pero es un delito político y tiene que buscarse una salida y una alternativa política. No se trata de que el fiscal general y un tribunal entonces condenan a unos señores, porque eso lo que hace es complicar más el problema político. Yo creo que tenemos que, por la vía del acuerdo, de la negociación y del diálogo, que resolver esas diferencias, ¿no? Hay otra pregunta del señor Ramón Ramos, el líder. Usted propone que se disuelva el gobierno interino. ¿Cree usted que es posible producir los cambios políticos en Venezuela solos, sin apoyo y sin presión internacional? Es que el apoyo y la solidaridad internacional es muy importante y es positiva, pero hay una diferencia entre solidaridad e injerencismo. Es decir, hay una frontera que si usted la cruza, entonces pasa otra cosa. Yo, por ejemplo, sé que había reuniones de la dirección política del G4 que las hacían con presencia del enviado del gobierno de los Estados Unidos y del secretario de Estado del señor Trump. Entonces, la dirección política de la oposición se reunía con, digamos, agentes de un gobierno extranjero. Eso no se puede permitir. Entonces, allí hay una diferencia. Yo creo que es buena la solidaridad. Ojalá que la Unión Europea venga y testimonie que las elecciones son transparentes. Ojalá que Noruega pueda volver a abrir un camino de diálogo y de negociación. Yo creo que todos tenemos que estar interesados. Pero, insisto, hay una diferencia entre solidaridad e injerencismo. Pero continúa Estados Unidos siendo parte fundamental en este proceso de negociaciones. Sí, claro, hay un cambio de discurso también de la Casa Blanca en referencia a la gestión de Trump con la de Biden. Claro, yo creo que hay una diferencia importante porque aunque toda esta cosa que le pusieron el 1 de diciembre como un ultimátum a Guaidó, bueno, yo no creo que eso es así. Yo creo que ya de hecho hoy ya no lo reconocen como presidente interino, nada. Aunque no lo han dicho formalmente. Pero incluso ya en algunas declaraciones ya no lo llaman presidente interino ni nada que se le parezca. De modo que yo sí creo que, claro, la presencia de Estados Unidos es importante. Hay unas sanciones, yo estoy en desacuerdo con las sanciones, me parecen aborrecibles, me parece inaceptable que venezolanos hayan propiciado que a Venezuela se le haya sancionado sanciones económicas y financieras que terminamos pagando todos los venezolanos, la gente de a pie, los venezolanos más pobres en particular, ¿no? Pero esas sanciones están ahí y entonces, bueno, son parte de una negociación. Ha hablado Guaidó y, por cierto, casi revelando que su alocución era una instrucción que había recibido del Departamento de Estado. Dijo en su intervención que él tenía la información de que había el planteamiento de que ir levantando las sanciones progresivamente para que hayan cambios democráticos. Bueno, ojalá que eso ocurra. Hay más preguntas. El señor Bolívar Divisa nos pregunta a través de su cuenta en la red social Twitter. Señor Enrique Ochoa Antich, se ve que usted es partidario que la salida actual del gobierno debe ser constitucional y democrática. Entonces, usted está obligado a apoyar el referendo revocatorio, el cual es una orden constitucional. No es una orden, es un derecho de los ciudadanos. Yo, por supuesto, creo que sí, que es un derecho y que si los ciudadanos recogen las firmas y se plantea ante el CNE, debería convocarse un referendo revocatorio. Pero tengo una pequeña diferencia con el revocatorio. Tengo una pequeña diferencia porque creo que la solución a los problemas de Venezuela no están por la vía del desafío, de yo vengo aquí a sacarte a ti del gobierno. Esa no es la solución. Por el contrario, yo planteo la necesidad de un gobierno de unidad nacional, donde participáramos todos los sectores políticos, económicos y sociales y civiles del país, para poder sacar a Venezuela del atolladero en que nos encontramos. De modo que además sé que si no es por la vía de un acuerdo, el referendo revocatorio puede ser torpedeado, puede ser impedido,
y sabemos lo que puede ocurrir después de eso. Vienen unas elecciones presidenciales, puede haber una desmoralización muy grande en los sectores de oposición si no se logra el revocatorio, y vienen unas elecciones presidenciales. Yo creo que si vamos al referendo revocatorio, pues bueno, intentémoslo, podemos intentarlo, pero que tengamos claro desde el principio, si no se logra el revocatorio, vamos a las elecciones presidenciales del 2024. No es que nos van a levantar inmediatamente después otra vez el discurso del abstencionismo y del extremismo. Y dentro de la oposición ya hay figuras presidenciables que desde su punto de vista... Bueno, hay muchos. Por ejemplo, Capriles es uno, evidente, ¿no? Ahora, yo quisiera creer también que es posible que surgiera de la oposición y sobre todo de la sociedad civil algún outsider, alguien que luzca, digamos, más renovado, que no esté digamos, que no haya sido sometido a tantas críticas como hemos sido sometidos todos los voceros de la oposición en estos años. En medio de la polarización, y es decir, la mayoría de las figuras públicas, políticas, pues tienen, digamos, opiniones y un gran, ha sido reflejado pues un rechazo hacia la política, hacia los políticos. Sobre todo eso, yo diría que sería ideal que pudiera aparecer, ojalá que la sociedad produzca, porque las sociedades producen sus problemas y sus soluciones, y ojalá que la sociedad pudiera producir un liderazgo, no solamente un líder, sino un liderazgo que no sea percibido ni como del gobierno ni como de la oposición. Yo a veces siempre digo, repitiendo la frase de aquel señor, ni el gobierno ni la oposición, sino todo lo contrario, digo yo a veces, ¿no? Bueno, ojalá que pudiera aparecer un liderazgo que más que representar al gobierno o a la oposición, represente al país, los intereses nacionales, y en vez de verse a la izquierda o a la derecha, se ve hacia el centro y hacia el futuro del país, que es lo que en definitiva creo yo que quisiéramos todos los venezolanos, ¿no? Bien, señor Enrique Ochoa Antich, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quisiera no, ya para despedirnos su mensaje pues a la población venezolana. Viene un nuevo proceso electoral, el de diciembre la abstención pues fue muy alta. ¿Cómo decirle a las personas que participen cuando sienten que los políticos pues solo hablan, digamos, para conquistar su espacio de poder, pero no para atender sus demandas? Sí, es que justamente si algo tiene que hacer el liderazgo político, lo digo yo desde la experiencia de haber sido siempre un poco político, pero al mismo tiempo también luchador social por los derechos humanos, etcétera, es que se vincule la política a los problemas de la gente. Nosotros, por cierto, en el documento a la Comisión de Diálogo también le decimos al final, tiene que abrirse un capítulo sobre el tema económico y social, tiene que haber un pacto social de todos los venezolanos por el salario real, un pacto antiinflacionario para derrotar la inflación y mejorar el salario real de los venezolanos. Bueno, yo creo que los políticos están obligados a vincularse a la gente, a los problemas de la gente, y no a seguir cocinándose en su propia salsa y teniendo un discurso para ellos mismos, sino un discurso para el país. Fíjese, ya nos vamos, pero alguien nos comenta acá rapidito, por favor, el tema de la reconciliación nacional. Ya en otras ocasiones cuando tocaron este tema, hablan acá, Miguel Rodríguez Torres terminó encarcelado. El tema de los presos políticos y el tema de la reconciliación nacional, que no es un tema nuevo. Sí, en varias oportunidades en mi espacio Tus Derechos Humanos, en 5 minutos que tengo en las redes, he estado insistiendo en el tema de la libertad de los presos políticos. En algún momento, por cierto, le dije al propio Maduro en ese programa, y le he escrito comunicaciones a él y al alto gobierno, que me parece una distinción inaceptable que por un lado se indulte a civiles, pero que a los militares no se indulte a ninguno de ellos. Creo que debe haber un proceso de reconciliación que debería comenzar por una libertad de los presos políticos. Yo sí creo que eso es importante. En 1936, para que Eleazar López Contreras, que heredó a la dictadura de Gómez, pudiera plantearse un proceso de apertura democrática, lo primero que hizo fue poner en libertad a los presos políticos. Bueno, yo creo que eso, y tumbó la rotunda, y echó los grillos con Andrés Eloy Blanco al lado, echó los grillos, las cadenas que le ponían a los presos políticos en los pies, los echó al mar. Bueno, yo creo que el gobierno está obligado a dar un testimonio, sin pedir nada a cambio, que los presos políticos no pueden ser una especie de pieza de cambio en las negociaciones políticas. No puede haber
presos políticos, no hay democracia si hay presos políticos, y ojalá que pudieran salir en libertad para incorporarse, eso sí, a un proceso democrático y electoral como el que esperamos. Bien, muchas gracias, señor Enrique Ochoa Antich, por estar con nosotros. Igual a ustedes por estar allí desde casa comentando y participando de forma activa en nuestras cuentas en redes sociales. Al regreso, los deportes con nuestro compañero Fernando Núñez. No se aparten. Bueno, muchas gracias.